¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes.
Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Está claro? Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, claramente se escucha. A ver, atentos a la lista, por favor. Aliaga, Presente, ingeniero, buenas tardes. Baltasar, buenas tardes. Baltasar presente, ingeniero, buenas tardes. Beltrán, Beltrán presente, ingeniero. Buenas tardes. Amante, Presente, ingeniero, buenas tardes. Carcausto, buenas tardes. Presente, ingeniero, buenas tardes. Casimiro, Presente, ingeniero, buenas tardes. Chávez, Chávez, de la Torre, Ingeniero, buenas tardes, presente de la torre. Escobar, Espejo, Félix, Espejo presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Espejo, Espejo presente, ingeniero. Buenas Félix, tardes. Presente, ingeniero Patiño, Félix Patiño. Flores, Socó, Flores presente, ingeniero. Buenas tardes. Fuente Rivera, buenas tardes. Fuentes presente, ingeniero. Buenas tardes. Gómez, Paul, Buenas tardes. González Guamán, Buenas tardes, ingeniero, presente. Noé, Torres, Inoue presente, ingeniero. Buenas tardes. Machi, Presente, Limachi. Buenas tardes. Llanos, no hay Llanos, Yuyac, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Loaiza, Loaiza presente, ingeniero. Buenas tardes. Malpartida, Ingeniero, ya no se rompe presente, recién se conectó. Buenas tardes. Malpartida, Malpartida presente, ingeniero. Buenas tardes. Márquez, Márquez presente, ingeniero. Buenas tardes. Monago, Monado, presente, ingeniero, buenas tardes. Muñoz, Presente, Muñoz. Buenas Neira, Presente, Muñoz. Buenas tardes. Olivares, Olivares presente, ingeniero. Olivares presente, ingeniero. Buenas tardes. Quispe, Presente, ingeniero, buenas tardes. Payano presente, Reyes, ingeniero, no me llamó. Presente, Reyes. Román, Presente, Román, ingeniero. Rudas, Presente, ingeniero. Rudas. Salazar, Santos, Presente, ingeniero, buenas tardes. Toto, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Taipe, Presente, ingeniero, buenas tardes. Tauma y Valero. Presente, ingeniero. Buenas tardes, Tauma. Tardes, Buenas tardes. Valerio, Valerio presente, ingeniero. Buenas tardes. Presente. en esta semana vamos a desarrollar el diseño del muro estructural o también conocido como placas estructurales o también como muros portantes de concreto armado. Entonces, me confirman por favor si se puede observar mi pantalla. Ingeniero. ¿Se observa? Sí, se aprecia su pantalla. ¿Qué se observa? ¿Diseño de placas? Diseño de placas de concreto, ingeniero. Ya, listo, entonces. Comenzamos. Placas de concreto. Cuando nosotros queremos diseñar cualquier elemento estructural, en primer lugar debemos hacer su análisis estructural.
Una vez que está ok el análisis estructural, está verificado según la norma, la E030, entonces, una vez ya verificado las diferentes, hay una serie de verificaciones que se hace según la norma, la E030, verificación por irregularidad, irregularidad lo que es por planta, irregularidad por lo que es por altura. Entonces, una vez que ya se realiza toda esa verificación en el análisis estructural, en el análisis sísmico estático y análisis sísmico dinámico, los dos es necesario hacer para hacer lo que es las amplificaciones de fuerza sísmica, es necesario hacer las dos verificaciones. Luego, ya realizado todas las verificaciones, pasamos a realizar el diseño. Entonces aquí, por decir esta edificación, como ustedes pueden observar, esta edificación que es de 4 niveles, está verificado, ¿ya? Está verificado y pasa sus verificaciones según la norma la 030, y entonces vamos a diseñar lo que es escogido una de las placas para poder diseñar. Entonces, pero las cargas directamente que yo he colocado, por decir, lo que vamos a diseñar es esta placa. Esta es la placa que vamos a diseñar nosotros. Ya, esta es la placa que vamos a diseñar. Entonces, pero para diseñar yo tengo que extraer de aquí de mi modelo, del análisis estructural, lo que es las combinaciones, las 9 combinaciones, y luego de ahí voy a elegir con qué momento último trabajar, con qué carga último trabajar y con qué cortante último trabajar, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario conocer lo que es el análisis estructural. Si yo me vengo a observar aquí al ejercicio, mira, el ejercicio que les he dado es tan sencillo, mira, dice directo, ¿no? Se tiene una placa de 3 metros de longitud, la placa es de 3 metros de largo y también es 25 centímetros de espesor. De altura de toda la edificación, o la altura del muro también es de 12.12 metros. Y diseñar la placa. Y aquí aparece carga última, 140 toneladas, carga el momento último, 120 toneladas por metro, y carga y cortante última 100. Pero para poder obtener nosotros toda esta información de aquí, para obtener esta información, hemos realizado todo lo que es el análisis y de todas las combinaciones, combinación 1, combinación 2, hasta la combinación 9 que conocemos, este es 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Aquí sabemos que es 1.25 carga muerta más 1.25 carga viva más sismo en X, ¿cierto? Luego así sucesivamente, hasta la combinación 9, que es 0.9 carga muerta más y menos, en este caso sería, el último sería menos sismo en Y, ¿no? ¿Sí? El 4200 es del FY, no del FC. ¿Perdón? En el dato. Ah, ya, sí, este es el FY, ¿no? Ok, entonces, de todas estas combinaciones se ha obtenido lo que es la carga última y momento último. O sea, de aquí se obtiene el máximo. Verificamos de todas las combinaciones y nosotros trabajamos con uno de ellos, ¿no? El más crítico. Entonces, y sacamos estos valores de aquí. Estos valores obtenemos. Y también con una amplificación, en este caso, este cortante último de diseño, también se calcula
una vez que se hace el diagrama de interacción, ya una vez que realizamos lo que es el diagrama de interacción, por decir, esto de aquí es el BU, el BU es un BU que se ha obtenido en el análisis, en multiplicado por el momento nominal y por el momento último. O sea, obtenemos del análisis estructural, calculamos este momento último, conocemos, aquí está, esto también conocemos según el análisis estructural, pero este momento nominal lo obtenemos del diagrama de interacción. O sea, el diagrama de interacción, si yo tengo el punto, si yo tengo este punto 140 y 120, este punto de acá, este es el diagrama de diseño, y por aquí voy a tener mi diagrama nominal. Entonces, esto proyecto y tengo que calcular este momento nominal. Aquí está el momento nominal. Calculo este momento nominal y recién obtengo lo que es esta cortante último para nuestro diseño, que esto es, en este caso, directamente ya les estoy dando 100, ¿no? Entonces hay todo un proceso para determinar estos valores. Ya, entonces, acá directamente les estoy dando, es bastante sencillo, pero hoy vamos a desarrollar el ejercicio directamente, pero el día de mañana les voy a explicar, si en caso hay tiempo suficiente, un poquito cómo vamos a extraer cada uno de estos valores para poder trabajar y también para que ustedes puedan trabajar para su proyecto, ¿ya? Entonces, con eso les trato de decir que es necesario que conocer, pues, de todas formas, el análisis estructural, asignando ya lo que es las fuerzas sísmicas y conociendo ya la norma, la E030, ¿no? Lamentablemente, pues, que ustedes aún no han llevado ese curso y quizás hay ciertos vacíos, va a quedar ahí, ¿no? Entonces, diseño de placas de concreto. Aquí pueden observar, tiene un espesor, ¿no? Aquí está el espesor. También, en nuestro caso, vamos a trabajar con un espesor T. Un espesor T. O sea, si nosotros observamos esta placa, así en planta es este el espesor T, y luego esto es el L, la longitud, y también tiene su altura, ¿no? Si observamos en planta, también debemos conocer lo que es esto, es la longitud de borde. Ya, esta es la longitud de borde. Entonces, en la longitud de borde, aquí debe ser, pues, armado como si fuera una columna, ¿no? Aquí, en esta parte, son longitudes de borde. Entonces, esto de acá es longitud de borde. Ahí están las longitudes de borde. El espesor que vamos a trabajar con la simbología T, la longitud, en este caso, del muro. Entonces, ¿qué dice? El muro estructural es un elemento estructural, ¿no? Que va a soportar las cargas, no solamente las cargas verticales, sino también las cargas horizontales. Cuando hablamos de cargas verticales, a ver, ¿a qué nos referimos? Porque ustedes ya deben conocer esto. Cargas verticales, ¿a qué carga me estoy refiriendo? Gravitacionales, ingeniero, por gravedad.
Claro, cargas gravitacionales, muy bien. Es otro término muy interesante, ¿no? Cargas gravitacionales. Gravitacionales. Pero dentro de esta carga gravitacional, ¿qué cargas hay? Carga viva, carga muerta, ingeniero. Y carga viva también, ingeniero. Carga Carga viva, carga muerta muerta. y carga Carga viva, viva. ingeniero. Así es, y la carga muerta se está conformado por, a ver, alguien que levante la mano y que me diga carga muerta y carga viva. Ya, adelante. Abel Anthony Solórzano. Carga muerta. Sí, ingeniero, la carga muerta viene a ser el peso de la losa, Ya. de la viga. En cambio, la carga viva es todo prácticamente lo que se puede mover, ¿no? Lo que va dentro de una Todo habitación, lo que se un puede mover. cuarto. Ya, entonces. Ajá, todo ¿Está lo ok? que tiene movimiento. Ajá. Ok. A ver, ¿alguien más puede ampliar? La carga muerta es... Ya, está bien, está bien. Ok, ¿alguien más puede ampliar? Gracias. Carga muerta. Ingeniero, Sí, adelante, adelante. vendría también a ser el peso propio de toda la estructura, incluyendo Peso los... propio de toda la estructura, muy bien, ¿no? O sea, global. Dentro de eso está hablando el peso de la viga, el peso de lo que es de la losa, el peso también de las tabiquerías, el peso también de lo que es de, en este caso, de las vigas, de las columnas, ¿no? Entonces, ok. Carga viva. Ingeniero, Las ¿puedo participar? tabiquerías, ingeniero. Los muebles, las personas que están dentro Tabiquerías, de la edificación. La carga viva es más que nada la sobrecarga que va a tener la estructura. Claro, la sobrecarga, pero esa sobrecarga, ¿en qué está, cómo se entiende esa sobrecarga? Ingeniero, la carga viva más que nada vendría a ser todo tipo de peso que está en un determinado lapso de tiempo dentro de la estructura. Que no forma parte de la Que, estructura, ingeniero. dentro La de la carga estructura. viva no forma parte de la estructura. Ingeniero, la carga viva también tiene, es según la estructura que se está armando o el elemento que se va a desarrollar, por ejemplo, en laboratorios, escuelas o viviendas, no son iguales la sobrecarga. Tienen diferentes, ¿cómo se Ya, llama? ok, está Sobrecarga. bien, ya, pero a unos compañeros estaba comentando que es una carga esporádica, ¿no? Que en función del tiempo puede cambiar de lugar en lugar, efectivamente también, ¿no? Sí, Por ingeniero, así decir, como también climatológico puede ser. O sea, un ejemplo, ¿no? Carga de nieve, o también puede ser o sea, objetos, todo lo que es implementario. Siempre claro, y o sea, cuando se pueda movilizar es carga viva. perfecto, todo lo que podemos cambiar de lugar, ¿no? O sea, todos pueden ser móviles las cargas vivas. Alguien comentó por decir la nieve, efectivamente, la nieve es una carga viva, ¿no? Que es temporal en épocas de invierno en algunos lugares, ¿no? En zonas altas, así como en Pasco, Puno, hay que tener en consideración ahí nuestros diseños siempre con lo que es la nieve, es muy cierto eso. Y también, y por ahí he escuchado tabiquería. La tabiquería es una carga móvil, una carga viva. ¿Qué opina? Ingeniero, yo creo que Es depende, carga, ingeniero, porque hay yo pienso, tabiquería móvil, tabiquería que en sí es con ladrillos y todo ello. Claro. ¿Quién está comentando que puede ser cualquiera de los dos? no, Beltrán, ingeniero, ingeniero, ay, no. ¿Quién? Beltrán. Beltrán, efectivamente, ¿no? Tiene mucha razón Beltrán, que puede ser viva o puede ser, en este caso, muerta. Puede ser tabiquerías fijas que van a quedar, ¿no? En toda la estructura, perennes, o también pueden ser tabiquerías móviles, que solamente colocamos y luego lo retiramos, o en ese caso, por decir, en las oficinas generalmente, en lo que es en Huancayo, o en este caso en Limas, ¿no? Entonces, en Lima hay edificaciones donde netamente hay edificios, entonces podemos cambiar, ¿no? Entonces mover, hay tabiquerías que se pueden cambiar de lugar, entonces son cargas móviles, hay que tener cuidado también esa parte.
Listo, entonces acá podemos observar, ¿no? Pero todo eso se llaman cargas de gravedad. Recuerden, carga muerta, carga viva, carga de gravedad. Y también las cargas horizontales. Cargas horizontales, si hablamos de cargas horizontales, ¿a qué nos estamos refiriéndonos? Cargas de sismo y cargas de viento. Uno es carga de sismo. A las cargas de sismo, ingeniero. Ya, otro, carga de sismo. De viento, Carga del ingeniero. viento, ingeniero, del viento. Recuerden, carga del viento también, ¿ya? El viento también es una carga horizontal. Ingeniero, ¿y el empuje en muros de sótano también vendría a ser una carga horizontal? Sí, efectivamente, pero ahorita no estamos viendo esa partecita todavía. Ya más adelante vamos a ver. Ahorita estamos viendo solamente, en este caso, un muro que vamos a diseñar a flexocompresión, que Ingeniero, tenga una la consulta. capacidad de soportar lo que es cargas verticales y cargas horizontales. En el caso de un muro de sostenimiento, un muro de contención, ¿qué carga soporta? Solamente va a soportar las cargas laterales, nada más. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tipo de muro si nosotros le consideramos dentro de la clasificación muro portante o muro no portante? El muro de contención está dentro de la clasificación muro no portante. Solamente soporta su peso propio y las cargas laterales. Ya un muro portante, muy aparte de eso, tiene que soportar cargas verticales. Sí, adelante, Kiomi, creo me iba a consultar. Ingeniero, las cargas horizontales mayormente se aplican para lo que son por ejemplo, para las defensas ribereñas. Ya. ¿Podría explicarnos un poquito más sobre las cargas horizontales, qué elementos estructurales o en qué obras persisten más las cargas horizontales? Ya, nosotros en primer lugar ahorita hay dos tipos de muros estructurales, ¿ya? Muros. Hay un muro portante y muro no portante. Estamos nosotros diseñando los muros portantes, que tenga capacidad de soportar cargas verticales y cargas laterales. Y cargas laterales específicamente estamos hablando lo que es sismo, porque entre el sismo y el viento, en las estructuras de concreto armado, la fuerza más crítica es del sismo. El viento no le afecta casi en nada, considerando la fuerza horizontal. Pero si nosotros analizamos ya un muro no portante, lo que es un muro de contención es un muro no portante. Generalmente, porque va a haber algunos casos que sí son portantes también. ¿Por qué? Porque este muro de contención que va a soportar, por decir, su peso propio y lo que es el empuje que va a generar el suelo. El suelo genera un empuje de forma triangular. ¿Ya? Y entonces nosotros sabemos que esto va a generar un empuje, una fuerza a este nivel. ¿En qué nivel? A la tercera parte. Ahí genera el empuje. Ya, esto solamente haciendo un análisis, considerando solamente, pues, un análisis sin considerar sismo, ¿no? Si consideramos sismo, ya cambia el diseño. Ya, ahí sí. ¿Cómo cambia, ingeniero? Que acá aparece por fuerzas sísmicas, va a aparecer una fuerza, lo contrario. Así aparece la fuerza, considerando fuerzas sísmicas en el muro de contención. Ya, entonces, vamos a ver todo esto, ¿no? O sea, recién estamos diseñando lo que es de la parte de la superestructura, lo que nos faltaba, los muros o placas estructurales, y luego ya vamos a entrar todo lo que es muros de contención, ¿no? Muros de contención, diferentes tipos, el ciclopio, el común, luego el tipo voladizo, los contrafuertes, luego vamos a entrar, ahí vamos a analizar las diferentes cargas que actúan con sismo y sin sismo también, y las diferentes verificaciones por volcamiento y deslizamiento que vamos a realizar. Ya entonces eso se va a aclarar un poco más adelante. Ingeniero, ¿sí? Disculpe, soy Loisa. Quería acotar también, si bien usted dice que no se toma en cuenta mucho sobre lo que son las cargas de viento en algunas edificaciones,
Pero creo que depende del tamaño, porque estaba viendo un proyecto, por ejemplo, en un video, nomás un documental de ese edificio Burj Khalifa, creo, en Dubái. Y ahí sí toman en cuenta el viento porque la altura de la edificación es alto, ¿no? Casi no sé cuántos metros. Es alto, casi más de 1000 metros, creo. Y ahí sí lo toman en cuenta porque sí afectaba, ¿no? Había una, que hacía inclinación, así creo, al edificio y sí lo toman Claro, en cuenta el viento. sí, esos son las edificaciones aerodinámicas, ¿no? Sí, sino que nosotros, acá coloco por qué, porque dentro de nuestra norma, ya dentro de nuestra norma, aquí el quien genera, la fuerza más crítica dentro de nuestra norma, siendo el análisis, es pues aquí lo que es el sismo. Pero como dices, edificaciones mucho más altas, y estamos hablando ya edificaciones de 60 pisos, de 100 pisos, de 200 pisos, entonces ahí ya no solamente ya se va a considerar el sismo, sino que la fuerza del viento llega a ser ya más crítico, ya es más crítico. Entonces, en la realidad tendríamos que hacer una verificación, pero yo les digo ya por experiencia, al menos las edificaciones por el medio, que no estamos llegando pues a 30 pisos, ¿no? 30 niveles, estamos llegando a 30, casi 100, 110 metros que estamos llegando a un nivel del Perú. Entonces, quien está predominando es la fuerza sísmica. Si elevamos un poco más, ya trabajamos 300, 400, 500, efectivamente, ahí sí hay que tener cuidado, hacer los dos análisis, el sismo y el viento. Entonces, de hecho, que en las edificaciones de gran altura, el predominante ya no es el sismo, el predominante para hacer nuestros diseños es el viento. ¿Está bien? Continuamos. Primero, una consulta. Sí, adelante. Sí, acotando lo que estaba manifestando el compañero Kiomi acerca de las cargas laterales de, más que nada, los ríos en defensas ribereñas. Tenía la duda si, por ejemplo, en las represas o en las hidroeléctricas, las cargas laterales funcionan de similar manera en ese lugar, ¿no? Por la acción del agua, o sea, de forma triangular. Sí, el agua igual. El agua tiene siempre el agua tiene ese comportamiento triangular. Ya, el agua siempre Porque tiene este comportamiento triangular. la presión abajo es mucho ¿Ya? mayor La que de presión arriba. siempre va a ser triangular. Acá tanto el suelo y el agua tienen el mismo. Siempre en la parte inferior genera mayor presión. Siempre. Ya, entonces, ¿y qué elemento tiene mejor comportamiento estructural? Es la razón, si ustedes se dan cuenta en las represas, es de esta forma, ¿no? Se dan cuenta, así, esta forma. Entonces, esta forma es el que tiene, pues, así, cuando es así, en forma ovalada, tiene mejor capacidad de poder resistir las fuerzas de presión. Ya, muy bueno. Por eso en este caso, por decir, cuando queremos transportar de lo que es, en este caso, líquidos altamente peligrosos, como es, por decir, el petróleo, gasolina, gas, si nos damos cuenta, esos vehículos tienen de esta forma, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque este tipo de forma, la distribución de lo que es de la presión distribuye mucho mejor. O sea, esta forma tiene mayor capacidad de poder resistir altas presiones. Por eso, si ustedes observan todas las presas, tienen esta forma así. No va a ser, nunca va a ser así directo, recto, no, jamás. Mientras que tú colocas un recto así, que puedes colocarle de repente 4, 5, 4 metros de espesor de todo este bloque, posiblemente aquí cuando es así, de esta forma, podrías utilizar mucho menos, de repente 2 metros, 3 metros, pero reduces lo que es en espesor de la placa, reduces, es la razón que es más económico. Por eso también planteamos lo que es en agua potable, lo que es reservorios circulares,
¿ya? Y reservorios rectangulares. Los reservorios circulares se plantea cuando va a soportar, pues, en este caso, volúmenes fuertes. Estamos hablando de 1000 metros cúbicos, 2000 metros cúbicos, 3000, o sea, 800 metros cúbicos, que hay grandes, en este caso, reservorios elevados. Acá no hay, ¿no? Pero lo que hay bastantes en Lima hay reservorios apoyados y elevados de capacidad, pues 500, 800, 1000, 2000 metros cúbicos. ¿Qué formas son? Circulares, porque tienen buena capacidad de resistir las presiones. ¿Está bien el que me ha consultado? Sí, ingeniero, gracias. Ya, seguimos, avanzamos. Mira, esta es la distribución de una placa, ya, de una placa. Y la placa, les dije que tiene una longitud de borde, ¿no? En este caso, las longitudes de bordes, por decir, aquí podría ser en esta parte, toda esta parte, ya está. Y todo el resto, pues, ingeniero, ¿y por qué aparece acá otro? Esto aparece porque aquí hay una columna, por acá, por decir, porque aquí está llegando posiblemente, en esta parte posiblemente está llegando así también está llegando una viga, y por acá debe haber otra columna, ¿no? Así. Por eso esta parte también se ha utilizado una longitud de borde, aquí también. Por esta parte, porque acá hay otro, seguro que está considerando también por acá una plaquita, una parte, y entonces una parte está considerando una placa, es la razón que estoy utilizando aquí también. Ya entonces, estas longitudes de borde, y esto sería el núcleo, también se calcula eso. Ya entonces, lo primero que vamos a calcular es las longitudes de borde. ¿Cuánto es esta longitud de aquí? Y los aceros que tienen que distribuirse dentro de esta longitud de borde. ¿Y por qué vamos a colocar eso? Para evitar estas fallas. O sea, a ver, ¿cuál de esas fallas principalmente? Por decir, acá hay fallas que se presentan en los muros. Falla por la base, por flexión. Acá se están presentando en la fuerza sísmica, ¿no? La fuerza sísmica. Aquí, la fuerza principal que debe soportar el muro estructural o el muro de corte son las fuerzas sísmicas. Ya, entonces, aquí está generándose la fuerza, y entonces aquí no ha habido pues un buen empotramiento, entonces se empieza a levantar aquí. Y luego acá se presentan lo que es las fisuras. El otro, la falla de base por corte. Acá se está presentando la fuerza de corte, y luego aquí se empieza ya a fisurar. Falla por deslizamiento de la base, que acá es tan fuerte la fuerza que aquí en esta partecita ya se ha desplazado, ¿no? Unos milímetros se ha desplazado, entonces ya se presentan las fallas. Y luego acá también falla por junta de construcción. La junta de construcción es toda esta parte, ya han colocado el concreto, y después una parte, ¿no? O sea, después han colocado toda esta parte de acá. Entonces también se presenta, ¿no? Se está separándose los dos. En este caso, quizás esto de acá se ha colocado este concreto una semana o un mes antes, ¿no? Y esto después, acá se ha presentado una junta de construcción. Ya, y entonces, como aquí la fuerza del sismo se genera, y entonces se está desplazando todo, solamente el bloque que después se ha colocado el concreto. También hay fallas, por decir falla en cimentaciones por tracción, ¿no? En este caso, cuando ya trabajamos con pilotajes, con pilotes. También fallas por compresión puntal, o sea, aquí falla lo que es la longitud de borde, es la razón. Si nosotros no colocamos en la longitud de borde, aquí en esta longitud de borde, si nosotros no colocamos aceros, acá reforzamos esta parte, entonces esto va a fallar siempre. Ya, entonces hay que colocarle lo que es las longitudes de borde. Es necesario, ingeniero. Dentro de la normativa,
hay algunos criterios que cuando no cumple, dice no necesita longitud de borde. Pero es falso. Al margen que no necesita la longitud de borde, hay que colocarle longitud de borde. Pero ingeniero, no me piden cálculo. No, pero es necesario. Si estás planteando un sistema dual, un sistema de muros estructurales, un sistema cualquiera de los dos, donde hay muros, entonces, por más que no te piden el cálculo, hay que colocarle. Se recuerdan también cuando nosotros diseñábamos estribos, nos decía que no necesita estribos, nos sale negativo, algunas incoherencias, quiere decir que no necesita estribo, pero en la realidad hay que colocarle, por criterios mínimos que nos dice la norma. Ya, entonces hay que colocarle también aquí. Y luego fallas por pandeo elástico en los muros, ¿no? Aquí podemos observar estos pandeos, ¿no? Pandeos cuando son esbeltos, estás hablando de alturas considerables, por decir 5 o 6 metros, un ejemplo, y luego también el espesor, pues son de 10 centímetros, 12 centímetros, 10 centímetros, entonces va a fallar por pandeo. Entonces, los muros vamos a diseñar por flexo compresión y por corte. Entonces, recuerden cómo hemos diseñado lo que es una columna. Hemos diseñado por flexo compresión y por corte. Es similar, aquí también vamos a diseñar por flexo compresión y por corte. Dice aquí. Las fallas más probables son las del tipo dúctil, ya, debido a la formación de las rótulas plásticas en la base. Generalmente por acá se presentan las rótulas plásticas. Ingeniero, ¿a cuál lo llaman las rótulas plásticas? Esto, o sea, esto se llama rótulas plásticas. Hay que evitar que se presenten estas rótulas plásticas, estas fallas de aquí. Así. Nosotros técnicamente le llamamos rótulas plásticas, pero son fallas. Acá se van a presentar. Entonces, acá dice que la formación de rótulas plásticas se dan generalmente en esta parte, en las longitudes de borde. Ya aquí es lo que se generan más las rótulas plásticas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a proteger. El diseño se realiza por flexocompresión, así es. Se asume el acero principal en los núcleos confinados y el acero repartido. Aquí están los núcleos confinados, también lo llaman núcleos confinados o longitudes de borde, ¿ya? Entonces, eso nosotros tenemos que primero considerar un acero preliminar con una cuantía mínima. La cuantía mínima de columnas, ¿recuerdan? Es 1%, máximo 6. Entonces vamos a iniciar con una cuantía mínima para estos núcleos con el 1%. Luego dice, luego elaboramos también el diagrama de interacción para cada dirección y se ubican los puntos del momento último y carga axial para comprobar la validez de la iteración. Entonces nosotros, una vez que ya tenemos ya hemos identificado el acero, por decir el acero de los núcleos de confinamiento o las longitudes de borde, por decir aquí tenemos. Aquí también tenemos nuestras longitudes de borde. Y luego también tenemos nuestros aceros en la zona central. Ahí está, en la zona central, que van a ser de dimensiones mucho menor, ¿no? Entonces ahí está. Entonces vamos a realizar su diagrama de interacción. Y los momentos que están actuando en este muro, los momentos y la carga axial debe estar dentro del diagrama de interacción de diseño. Toda la teoría del diagrama de interacción de columnas igual se utiliza toda la teoría, todos los factores de seguridad que hemos utilizado, de convertir un diagrama nominal, a un diagrama de diseño, utilizamos igualito, todito el procedimiento que
que hemos desarrollado para realizar el diagrama de interacción de una columna, lo mismo. Solamente que les recomiendo aquí, si está así echadito, para que sea más sencillo, paran, ¿no? Así, y empiecen a trabajar, ¿no? Empiezan a trabajar, solamente lo estás girando, nada más. A ver, estos son los pasos que vamos a seguir para el diseño. Elemento de borde, ahí está el elemento de borde, ya conocemos el elemento de borde. Para poder predimensionar el elemento de borde, tenemos que tener en cuenta que este elemento de borde es 2 veces T o 0 punto, o sea, el elemento de borde o esta longitud de borde, esta es la longitud de borde. Esta longitud de borde es 2 veces T o 0.15 de la longitud. De aquí seleccionamos el mayor. Seleccionamos el mayor. T, sabemos que T es el espesor, ¿cierto? Este es T, el espesor del muro. L es la longitud total del muro, ¿ya? Longitud total del muro. L. LM es la longitud entre ejes del elemento de borde. Entre ejes del elemento de borde. Ese es LM. Entonces, para verificar si este muro necesita o no elemento de borde, longitud de borde, entonces decimos lo siguiente, que tenemos que hacer esta verificación. O sea, este esfuerzo de compresión, el esfuerzo de compresión que vamos a calcular con esta fórmula, va a ser mayor o igual a 0.2 del FC, de la resistencia de compresión del concreto, o sea, 210, el común que utilizamos, ¿no? Pero esto, ¿cómo calculamos? PU, la carga axial última, ¿no? La carga axial último, entre el área, este A es el área total, o sea, sería L por T. Así sería el A. El A sería L por T, es el área. El momento último también ya tenemos del análisis estructural, ya hemos seleccionado el más crítico. El C es la longitud total entre 2, el C. Este es la longitud total entre 2. Y el momento de inercia sería, según nuestro gráfico, sería L por T elevado al cubo entre 12. O sea, la longitud total por T al cubo entre, a ver, acá es lo contrario. Aquí es lo contrario. Aquí sería T por L al cubo entre 12. ¿Ya? A ver, ingeniero, si ustedes tienen una columnita, si no en una viga, esto es B, esta es la altura. Ya, entonces, ¿cómo calculo el momento de inercia? El momento de inercia es el B, el ancho, por la altura, entre 12. Esta misma teoría estoy utilizando aquí, sino que ahora la altura total es la longitud L. La base, el ancho es T. T por L al cubo entre 12. ¿Ya? Entonces, cuanto más largo nuestro muro, quiere decir que va a tener mayor lo que es momento de inercia, ¿no? Se opone al giro, la oposición al giro del momento de inercia. Listo, entonces ya conocemos, PU tenemos de dato, momento último tenemos dato, el C calculamos, el C, ¿qué es el C? El C es la longitud de la parte superior que trabaja a compresión al centro de ¿quién? Al centro de, en este caso, de la placa, o sea, a este centro, de que es la razón que digo L entre 2. Aquí está L entre 2. Así. Verificamos si cumple esto, entonces dice requiere de elemento de borde. De lo contrario, no va a necesitar elemento de borde. Al margen que no necesita, de todas formas nosotros vamos a colocarlo.
ya, al margen que no nos pide. Área preliminar del elemento de borde. ¿Qué área preliminar? Área de acero. Este es el área de acero preliminar. Entonces, o sea, ¿cómo comienzo mi cálculo? Voy a comenzar calculando que, considerando la cuantía mínima. ¿Cuánto es la cuantía mínima? 0.01. Entonces voy a calcular el área de acero. ¿De quién? Del elemento de borde. Ya, entonces voy a calcular. ¿Cómo calculo? Cuantía mínima, 0.01 por T, ya sé, el T es el espesor, por la longitud de borde, ¿no? Esta longitud LB. Entonces ahí puedo calcular el área de acero el área de acero, en este caso, del elemento de borde. Sencillo, ¿no? Entonces ahí puedo comenzar. En el semestre anterior he utilizado otra forma, ya, o sea, en el semestre anterior he utilizado otra fórmula. Ya, ahora otra formulita que también es válido y es mucho más sencillo. Dice, luego vamos a calcular, una vez que ya tengo el acero mínimo, voy a hacer iteraciones. Si no me cumple con este 0.01, voy a incrementar 0.015, 0.20, 0.30. Voy a iterar hasta que se cumpla. ¿Qué se va a cumplir? Esta condición. Esto, o sea, el factor de reducción, este es el factor de reducción ya de la fuerza axial de compresión, multiplicado por, en este caso, la carga axial nominal, debe ser mayor o igual a ¿quién? La carga última del elemento de borde. Esto, o sea, acá yo puedo calcular la carga última del elemento de borde. Carga última del elemento de borde. ¿Cómo calcula? El PU ya tengo, viene del análisis, entre 2 más el momento último tengo, el M también tengo, todos estos datos tengo, el M también voy a conocer aquí. Entonces vamos a conocer todos estos datos de aquí. Entonces es sencillo calcular esto. Entonces tenemos este valor de aquí, ya tenemos este valor de aquí. Ahora calculamos la capacidad de carga axial, aquí está, con esta formulita. En la realidad ustedes no van a ver esto de aquí, lo que van a ver es así, ¿ve? Ustedes van a ver que esto es igual a decir 0.70, si está en la norma, este 0.80, así, y todo esto está multiplicado, ya todo esto está multiplicado a 0.85 FC, todo este es AG menos AC, así, ya, y todo esto está multiplicado aquí más FY AC, así. Así es, toda esta parte va a aparecer. Así. Pero esto yo ya le he multiplicado, 0.70, 0.80, 0.56. Es la razón que directo coloco 0.56. Entonces calculamos los dos. AG tenemos, ingeniero, ¿y cuál es el AG? El AG es el área total T, el espesor por L. Ese es el área total, AG. El AS es el área de acero. ¿Y qué área de acero es este? Es el área de acero que aquí hemos empezado ya para nuestros cálculos. El área de acero preliminar del elemento de borde. Tenemos también como dato. Entonces ya solamente verificamos. Hacemos esa verificación y si cumple, allá quiere decir que este área de acero que estamos colocando es lo correcto. ¿Ya? Entonces verificamos. No cumple, entonces tenemos que iterar, incrementar esto. Incrementar hasta que cumpla. Una vez que ya hemos diseñado, o sea, ya hemos hecho que cumpla el acero del elemento de borde, entonces entramos al diseño por corte de nuestra placa. ¿Qué nos dice la norma, la I060? Dice, el aporte del concreto se puede calcular mediante estas expresiones. Ya. Cortante del concreto. Recuerden que este es cortante del concreto, ¿no?
cortante del concreto. Del concreto. Cortante del concreto. Sabemos esto, conocemos 0,53 FC, T y D. El D de nosotros es peralte efectivo, ¿cierto? Pero aquí vamos a reemplazar con 0,8 L. Ya el peralte efectivo vamos a calcular 0,8 por la longitud del muro. Aquí está, ¿eh? De esta forma. Ya, de esta forma. ¿Está bien? Entonces así calculamos. Entonces el T tengo espesor. El D conocemos 0,8 por la longitud del muro. Conozco. Entonces la cortante del concreto, o sea, la fuerza que resiste el concreto, podemos calcular, ¿no? Y luego también dice, esto utilizamos siempre en cuando, sí dice, que el PU, la carga axial última que hemos obtenido de acuerdo al análisis estructural de las 9 combinaciones, entre AG, que es el área del muro, debe ser mayor o igual que 0,1 FC, ¿no? La resistencia de compresión, el esfuerzo de compresión del concreto. Ya entonces debe cumplirse eso. También, si en caso no se cumple, o sea, se cumple esta parte de aquí, entonces quiere decir que la cortante del concreto es 0. Ah, ok, o sea, el concreto no va a aportar nada. No, no aporta nada aquí el concreto. Aquí no aporta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién va, quién se va a encargar de resistir toda esa fuerza? El acero. Ya, el acero. Entonces acá el concreto no aporta. 0. Luego, además dice, ¿ve? Que aquí dice, utilizamos acá la constante alfa. Este alfa del concreto trabajamos con 0,80 si la altura del muro que si nuestra altura del muro, todo está relacionado a nuestro muro, ¿no? Aquí está nuestro muro, aquí está este nivel, está el muro, ¿sí? La altura, aquí está la altura del muro. Ingeniero, la altura de entrepiso, de 2, la altura de entrepiso, ¿o qué altura? La altura total. Si tienes 4 pisos, la altura total, cada piso promedio 3 metros, 4 por 3, 12 metros. Ya entonces la altura total es la altura y L es la longitud total, ¿no? Esto es la longitud total, ahí está. Si es menor que 1,5, entonces utiliza ¿cuánto? O sea, vamos a utilizar la formulita para calcular el concreto de esta forma, 0,80 raíz de FC prima T y por D. El D ya conocemos, 0,80. Aquí está. Pero si se cumple H entre L es mayor que 2, entonces se va a cumplir cortante del concreto 0,53 raíz de FC por T por D. Todo depende también de estas condiciones. Ya la relación entre la altura y la longitud. Y generalmente se cumple esta de aquí ya. Generalmente se cumple esto de aquí. Generalmente eso se cumple. Ya. Luego dice, además se especifica un límite, ¿no? A ver, ¿cuál es el límite? Dice, la cortante nominal debe ser menor o igual a 2,6 por la raíz de FC por T y por D. Es la cortante nominal. Entonces, pero ¿cómo calculo la cortante nominal? La cortante nominal es cortante del concreto más cortante del acero. Este es del concreto, cortante del concreto, y este es cortante del acero. Entonces la cortante nominal, cortante del concreto, más cortante del acero. Sí, dice, sí, la cortante último que hemos obtenido en el análisis estructural es menor o igual que 0,27 FC dt, se requiere refuerzo mínimo.
Bueno, si se cumple eso, solamente vamos a trabajar con refuerzo mínimo, que quiere decir cuantía mínima 0.0025, que más adelante está. Y si se cumple esta condición de aquí, si el BU es mayor que 0.27 o el BU es mayor que el factor de reducción de resistencia al corte por cortante del concreto, se debe calcular la cuantía de refuerzo horizontal según. A ver, ¿cómo? Si se cumple esta parte de aquí, entonces vamos a calcular la cuantía horizontal. ¿Cómo calculamos? Calculamos la cortante del acero, va a ser igual cortante último del diseño entre phi menos cortante del concreto. Este phi conocemos que esto es el 0.85. Al corte siempre 0.85. Y luego calculamos la cuantía horizontal. Esta cuantía horizontal nos va a permitir calcular este acero horizontal de aquí. Si yo tengo, ¿qué acero? Este acero de acá. Los aceros que van a ir aquí en toda la parte horizontal. Ahí está. Gracias a esta cuantía que vamos a calcular, esta cuantía horizontal, podemos calcular este acero. ¿Y cómo calculamos? Este es el área del acero horizontal. El área del acero horizontal va a ser igual. Cuantía horizontal, ya, cuantía horizontal, por, vamos a multiplicar esto de aquí, esta cuantía por el área de aquí, por el área. O sea, vamos a multiplicar por T, por el espesor, pero aquí hay algo, por decir, si yo tengo este muro, que este muro, supongamos, coloco, bueno, voy a colocarle, este muro es, ahí está, coloco, a ver, voy a colocarle, aquí voy a colocarle 10 metros. Así, ya, 10 metros. Entonces, como es 10 metros de altura, ahí está la base. Entonces, yo no voy a calcular el acero para los 10 metros. Me basta trabajar con una muestra. Una muestra de 1 metro. Una muestra de 1 metro. O sea, aquí. Me basta trabajar con 1 metro. Nada más. Y lo que me sale la cantidad de acero, como todo es una losa, ¿no? 1 metro. Como es 1 metro, utilizo una muestra de 1 metro, lo que me sale la cantidad de acero aquí, voy a generalizar para los 10 metros. Voy a generalizar para los 10 metros. Entonces, ¿cómo calculo aquí? Aquí solamente estaríamos multiplicando lo que es el cuantía por el espesor y luego por 1 metro. Y 1 metro es 100 centímetros. Ahí calculo el área de acero horizontal. Así. Calculo el cuantía horizontal, luego multiplico por el espesor y multiplico por 100. Estoy calculando el acero para 1 metro. Si yo ya sé cuántos aceros ingresan aquí en 1 metro, entonces yo ya puedo generalizar para todo el resto. Como una losa, cuando trabajamos una losa maciza, ¿recuerdan? Tomábamos una muestra solamente de 1 metro, entonces luego generalizamos. Es la misma lógica. Y luego, una vez que calculo esta cuantía horizontal, ya. Pero además tenemos que trabajar siempre con una cuantía mínima. La cuantía mínima es 0.025. Entonces, si nos sale menos, trabajamos con 0.025. Si nos sale mayor, bueno, trabajamos con el calculado, el mayor. Luego, calculamos para calcular lo que es el refuerzo vertical, o sea, los refuerzos, el acero, pero en estas partes centrales, estos aceros de aquí, ya, estos aceros,
estos aceros que vamos a calcular. ¿Cómo calculamos estos aceros verticales? Con esta formulita de aquí. O sea, calculamos que cuantía vertical. ¿Cómo calculo? Aquí está la formulita. O sea, necesito que la cuantía horizontal que he calculado y solamente la altura y la longitud del largo, ¿no? Y luego puedo calcular. Cuantía mínima vertical es 0, también 0.025. Entonces aquí los refuerzos mínimos, ¿no? El refuerzo mínimo tanto para lo que es el acero horizontal y el acero vertical, vamos a trabajar con 0.0025. ¿Qué más dice acá? Las cuantías mínimas aplican cuando no se requiere cuantías mayores por corte. Ya estas son las cuantías mínimas. El espaciamiento, dice, no debe ser mayor a 3 veces el espesor del muro, ni 40. El espaciamiento de los aceros, este espaciamiento de aquí de los aceros, estos espaciamientos de aquí, estos espaciamientos, nos dice, tanto en el horizontal y en el vertical deben ser, ¿cuánto? Deben ser como máximo. O sea, aquí, en esta parte, el espaciamiento debe ser 3 veces T y de 40. De acá seleccionamos el menor. El menor. Si T es 25 por 3, 75 y 40, el espaciamiento máximo 40. Ahora, y si el espesor es mayor a 20 centímetros, lo que nos dice pues la norma, ¿no? La E060, el refuerzo debe estar repartido en ambas direcciones. Aquí, como esto de acá, aquí estamos trabajando con 25 centímetros y estamos colocando el refuerzo en ambas caras. ¿Se dan cuenta? Ambas caras. Ambas caras. Tanto el vertical como el horizontal también. Aquí está el horizontal, ambas caras. Eso te dice la norma, pero nosotros en lo que es en la realidad, en la práctica, es hasta el de 20 de espesor también trabajamos en 2 caras. Ya también, o sea, acá en la nota dice mayor de 20, pero también en la práctica el de 20 de espesor también trabajamos con 2 caras. Luego también dice, el refuerzo vertical no necesita estar confinado, salvo que su cuantía excede a 0.01. ¿Qué? O sea, si esta cuantía que hemos calculado, esta cuantía vertical, dice, si supera esta cuantía 0.01, entonces podemos nosotros colocar, dice, refuerzo vertical no necesita estar confinado, salvo cuando ya exceda. O sea, si ya supera eso, podemos confinar. ¿A qué se refiere ese confinamiento? Se refiere muy aparte de los aceros que están trabajando a corte. Estos aceros están trabajando a corte. Estos son los aceros que están trabajando a corte, lo que estoy marcando. Aceros de corte. Pero, ¿qué pasaría si supera la cuantía 0.01? Hay que colocarle también, posiblemente podemos trabajar de esta forma, ¿no? Podemos confinar así con otros estribos adicionales. Así, ¿ya? O también podemos colocarle ganchitos. Así, ganchitos también podemos colocar. A eso se refiere. A ver acá, justamente el espaciamiento. El espaciamiento máximo es 3 veces T y máximo 40. De acá seleccionamos el menor. Pero en la práctica generalmente utilizamos hasta 30 el espaciamiento máximo. No se llega a los 40. Ya es rarísimo que se llega. Ya no se llega. Generalmente llegamos a 30 exagerando. ¿Ya? 30. Pero la norma dice esa parte, ¿no? También dice aquí, la norma, la E060, referente a las disposiciones para el diseño sísmico, mira, para el diseño sísmico de muros estructurales, señala que la fuerza cortante de diseño
Justo eso le estaba comentando al inicio. La fuerza cortante de diseño debe ajustarse a la capacidad en flexión instalada en el muro. Entonces, ¿qué se debe cumplir? O sea, la cortante última de diseño, debe ser mayor igual que ¿quién? Cortante última que hemos obtenido en el análisis estructural. Y luego multiplicar el momento nominal que sale del diagrama de interacción entre el momento último. Eso es un inicio que les he dibujado, el diagrama de interacción, y tenemos que calcular. Entonces, con este cortante último de diseño, se calcula lo que es, ¿cuál se calcula, ingeniero? Esto de aquí. Este acero horizontal. Y si calculamos el acero horizontal con eso, también eso implica que también va a variar que el refuerzo vertical. ¿Ya? Entonces, o sea, esto de acá, esto es el BU de diseño. Ese es el BU de diseño. No es directamente lo que obtenemos en el análisis estructural, sino que tenemos que calcular. Todavía tenemos que calcular este momento. Este momento último ya les dije, vamos a obtener así. Aquí tenemos el de diseño. Este momento último de carga, supongamos que está por aquí. Pero queremos el momento nominal, entonces esto lo proyectamos. El nominal, esto proyecto, este punto, y aquí aproximadamente este proyecto. Aquí está el momento nominal. Entonces, con este momento nominal, tengo momento nominal, momento último. Y debe ser menor o igual que R. R, que es coeficiente de reducción, utilizando, dice, en este caso, las fuerzas laterales de sismo. Este R, por eso les digo que eso está relacionado bastante lo que es al curso de antisísmica, ¿no? A hacer conocer ya lo que es un análisis sísmico. R es igual a un R sub 0 por IP, por decir, R son coeficientes de reducción inicial por irregularidad en planta, irregularidad en altura. ¿Ya? Y todo esto se hace sus análisis. Ahí sale el R. Pero este R inicial, este R sub 0, es igual a 8 si es un sistema netamente aporticado. Ya, entonces, y ahora si yo considero es regular mi estructura, eso quiere decir regularidad en planta, 1. Irregularidad en altura, 1. Entonces el R es igual a 8. Asumiendo que es un sistema estructural en este caso de pórtico de concreto. Ya, este es un caso. Entonces, como ven ustedes, es necesario conocer lo que es el análisis sísmico. Entonces, aquí en el ejemplo yo ya les doy todo el proceso, ya evito, ¿no? Y hago cómo he obtenido estos cortantes últimos y momentos últimos y carga axial último, y directamente para hacer nuestro diseño. Esto es lo que generalmente van a encontrar hasta en los libros directamente, ¿no? Pero la pregunta es, como a un inicio les comentaba, ¿cómo saco, cómo tengo estos valores? Ya, entonces vamos a terminar y luego si hay un tiempo así, vamos a explicarles cómo sale, de aquí sale, ¿no? O sea, ingeniero, ¿cómo sale? En primer lugar, para que ustedes vayan ya un poquito practicando, tienen que asignarle las fuerzas sísmicas ya a su edificación, ¿ya? Entonces, cuando ya tienen todas sus fuerzas sísmicas, por decir esto es piers, acá se trabaja con piers, aquí dice pier 5. Este pier 5, yo me voy aquí, yo tengo que ejecutar primero, ya está ejecutado, me voy lo que es a las fuerzas, por decir, a ver, me voy, option, aquí va a aparecer una ventana de Explorer, aquí me voy en Display, aquí está en tablas, me voy en análisis y me voy en elementos y me voy en wall, eso en wall,
lo que es muros y me voy aquí en piers, ¿ya? Y luego anti-click show y aquí observo todos los piers, o sea, todos los muros que tengo. Hay muro 1, hay muro 2, hay muro 5 y hay muro, solamente hay 3, ¿ve? Y muro 6, se les ha asignado así. ¿Ya? Entonces, esto todavía, ¿qué se hace? Se exporta. Se va a exportar y luego, una vez que esté exportado, a ver, ya está, aquí está, y luego voy a filtrar, poquito voy a adelantarles, y entonces yo veo mi análisis y digo, ¿cuál de ellos, qué muro es? El muro de Pier 5, el Pier 5, acá dice Pier 5, ¿ve? M5, ¿ve? Entonces, busco, y digo, acá voy a filtrar, y digo, Pier 5, deselecciono y solamente selecciono Pier 5, ahí está Pier 5. Ya, Pier 5. Ahora, ¿qué necesito? Solamente necesito de las combinaciones, una forma directamente de las combinaciones. Combinación 1, combinación 2, combinación 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Ahí están las combinaciones. Ahora, ¿cuál necesito? Porque acá hay top y button. Top y button. Necesito el button, la parte inferior. Y luego digo, selecciono el button, acepto. Ya está. Y luego digo también, ¿qué nivel necesito? Quiero trabajar en el nivel 1, ¿no? Ahí son lo que nos interesa, los esfuerzos. Entonces, digo, necesito los momentos, las cortantes y la carga axial en el piso 1, histórico. Ahí está. Ahora también hay un máximo y un mínimo, si ustedes observan aquí, un máximo y un mínimo. ¿Y cuál de ellos voy a utilizar? ¿El mínimo o el máximo? ¿Ya? Entonces, aquí también yo debo trabajar, identificar, por decir acá de esta combinación hay dos, que es el máximo menos 7, el mínimo menos 141. Igual aquí en el siguiente, igual. Entonces yo voy a trabajar aquí con aquí selecciono y digo el siguiente, aquí mínimo es el mayor, ¿ve? El mínimo es el mayor, entonces digo con el mínimo. Mínimo. Ahí está. El mínimo y también el vacío, ¿no? Porque es la primera combinación. Allí está. Entonces, aquí obtengo carga axial, cortante 2 y cortante 3, cortante en X y cortante en Y, igualmente la torsión que es muy bajito y ya se elimina, y lo que es el momento en X y el momento en Y. ¿Y cuál de ellos, con cuál se trabaja, ingeniero? Mira, en la realidad se va a trabajar de aquí, escoges el mayor momento. ¿Dónde está el mayor momento? El mayor momento, aquí está, con 121. Entonces, puedo trabajar yo con 121 y luego, ¿cuál es su carga axial? 141. Ahí está. Con esto trabajaría, mira, 141 carga axial y 100. Entonces, ¿qué haría? Diría, yo voy a decir, para mi diseño, voy a sacar el PU va a ser igual a 141.25. Así. Y para el momento último que voy a trabajar es 121. 121. ¿Se dan cuenta? Entonces, usted, ingeniero, ¿con qué ha trabajado? Mira, yo estoy trabajando con 140 y 120. Lo he redondeado, ¿eh? 141, 140, 121. Pero mira cómo estoy sacando. Todo es un proceso, ¿se dan cuenta? Ya todo es un proceso. Ahora, ingeniero, ¿y cuál es la cortante? Mira, la cortante, según el análisis, la cortante última, según el análisis, es esta parte de acá, ¿ve? Mayor, ¿ve? Sería 33 positivo, ¿no?
Siempre trabajamos con positivo. 33, a ver, un momento. Lo borré. Cortante último es 33, aquí está. Diría 33.90. Así. Toneladas. Pero yo no voy a trabajar con eso. Yo tengo que trabajar todavía, mira, ¿con qué? Con lo que les estaba explicando aquí en la teoría. Lo que he calculado 33 es esta de aquí. Esta es la 33 punto tanto. Y con eso no se calcula, muchachos. Se calcula el último de diseño. Tendrían que calcular este momento último. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que ir a mi diagrama de interacción que me va a generar esto. Ingeniero, ¿y cómo se genera el diagrama de interacción? El diagrama de interacción también viene de acá, o sea, aquí está su diagrama de interacción. Aquí sería en el 0. Aquí serían 90. P3 y 90. Ahí está. Entonces yo copio de aquí y hago, su diagrama de interacción está ahí, y en el Excel lo copio y luego ubico este punto de acá para calcular ese momento nominal. Este momento nominal es un poco trabajoso, pero se puede, sí, gracias a esto. Si desconocemos todo esto, no vamos a poder. Entonces, todo obteniendo ese valor, o sea, ya debe salirnos ya aproximadamente eso, ¿no? O sea, no es exacto, yo lo he redondeado así. Nos debe salir por ahí, ¿no? Aproximadamente por ahí. 100, un poco más, un poco menos, pero así, lo he proyectado. ¿Ve? Este es el B último de diseño. ¿Se dan cuenta ustedes que es tan importante es hacer todo el análisis? Porque de ahí es lo que necesitamos obtener los resultados y para poder diseñar nuestro muro. Mira, yo he realizado todo ese trabajo previo. ¿Para qué? Para darles este ejercicio. Ya entonces, por su parte, vayan un poco repasando el análisis. Solamente al menos hagan un análisis estático, no quiero que hagan sus verificaciones por sismo, todo, no les estoy pidiendo que tienen que hacer sus verificaciones por sismo, sino que al menos ya tienen que hacer un análisis estático o dinámico, cualquiera de los dos. No les estoy pidiendo todavía hagan sus verificaciones según la norma. Si alguien ya está practicando, no hay problema, pero aún ustedes no han llevado, es la razón que no les pido, no les exijo pues que apliquen la norma, la E030. Apliquen, pero lo más sencillo, solamente asignarle las fuerzas sísmicas a nivel estático o dinámico, no cualquiera de los dos, nada más. Listo, muchachos, entonces empezamos a diseñar. Consultas. Consultas. ¿No hay consultas? Hola, ¿están ahí o qué pasó? ¿Por qué silencio? Está bien, ingeniero. Ninguna consulta. Parece que no hay consultas, ingeniero. ¿Por qué se quedaron en silencio, muchachos? A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Les preocupa algo? Estamos atentos a la clase. Las consultas llegan cuando ya estamos avanzando el trabajo, ingeniero. No, ingeniero, Sí, una consulta. Adelante, adelante. En el momento de yo con el anterior semestre, yo instalé el ArcGIS, de acá de la tabla, mejor dicho, no me salían las combinaciones y no sabía cómo agregarlo. Y al momento que investigué, aún así no podía agregarlo, no me salía. No tenía una solución, no sabía cómo buscar esa solución, ingeniero. ¿Cuál es tu nombre? Chávez. Chávez, sigue practicando, ya te va a salir ya. A ver, me dices que, a ver, un poquito voy a...
me dices que no puedes agregar estas combinaciones acá en Define, en combinaciones. Sí. Ahora usted podría dejarlo ahí para ponerle captura, por favor. Ahí está. Ahí están las 9 combinaciones. Solamente agregas aquí, ¿no? Agregas, por decir aquí, a ver, ¿dónde está la? Tenías que agregar, utilizar uno que ya estaba y cambiarlo y agregarlo sucesivamente. Ingeniero, no se le escucha. Creo que no debí preguntar.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Me logran escuchar? Ahora sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora sí, ahora sí. Ok, sí, se cortó el internet y tenía que entrar con otro equipo. Ya, a ver, les estaba explicando aquí. A ver. Aquí ya, o sea, ¿dónde tiene que ir en esta opción en donde dice edit? Nos vamos lo que es acá en define, vamos a definir lo que es las combinaciones de carga. Y en la primera combinación vamos a agregarle todo. ¿Ve? Mira, ¿cómo se agrega? Combinación 1, a ver, perdón, aquí está, allá. Mira, la combinación 1, si yo verifico, modificamos, aquí está, 1.4, 1.7. Si la combinación 2 está aquí, carga muerta, carga viva y sismo en X. ¿Ve? La combinación 3 modifico de esa forma. Pero si yo quiero agregar una combinación cualquiera, a ver el 1.4, agrego y digo, pues acá, ¿no? 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Y solamente aquí voy a agregar carga muerta, le multiplico por 1.4, agrego y luego acá carga viva, selecciono y le multiplico por 1.7. De esa forma se va agregando lo que es las combinaciones, las 9 combinaciones. Ya entonces acá ya están agregados. Combinación 9 modifico, aquí está. Combinación 9 es combinación 9 0.9 por la carga muerta menos el sismo en Y. Ya entonces de esa forma se adiciona lo que es las combinaciones. Listo, entonces pasamos a desarrollar nuestro ejemplo. Ya nuestro ejemplo vamos a desarrollar solución. Como recomendación, mira, antes de solucionar, como recomendación, siempre hay que buscar que nuestra estructura sea una estructura regular, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay que evitar que se presentan lo que es irregularidades. Y una de las irregularidades que podemos nosotros prever es la irregularidad, por decir, en lo que es torsión. Entonces, es una de las verificaciones que tenemos que hacer. Si yo tengo, por decir, mi estructura, ¿sí? Ya tengo mi estructura. Aquí están voy a plantear mis columnas. Ahí están y supongamos por aquí nada más también otra columnita. Y aquí otra columnita. Así. Entonces, como recomendación, que si yo quiero colocar una placa por aquí, a ver, quiero colocar una placa. Una placa. Ya, listo. Si yo quiero colocar una placa por aquí, por decir, quiero colocar una placa aquí, así una plaquita por aquí. Como recomendación siempre hay que plantear que sean simétricos. Entonces planteo aquí, en esta parte así. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero plantear una placa por aquí, de repente en este sentido, ¿sí? Entonces también planteo en esta parte de aquí. Así. Hay que tratar de plantear lo que es las placas dentro de la estructura de forma simétrica. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros estamos evitando lo que es la torsión en planta. Ingeniero, ¿y qué pasaría si en caso le coloco, por decir de esta forma, ¿no? O sea, un copy. Digo, así. Ya. Entonces digo, esto también lo borro. Ahí está.
Entonces le coloco por aquí. Bueno, yo tengo espacio por aquí y le voy a colocar por aquí. Así. Voy a colocar, aquí tengo espacio para colocar, dice por acá también voy a colocar, así. Ya, y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? El centro geométrico, ya, o el centro de gravedad de toda la estructura posiblemente está por aquí, ¿no? De toda la estructura, ¿no? Por aquí. El centro geométrico. Pero el centro de rigidez va a estar por aquí. Rigidez. Así. Entonces, cuando viene una fuerza sísmica aquí, así, entonces todo le va a jalar para esta parte, o sea, se va a mover todo para esta parte de aquí. Sí. Va a jalar porque acá hay mayor rigidez. O sea, es ideal que no se llegue en la realidad, pero hay que tratar que este centro de rigidez y centro de gravedad estén casi en el mismo punto. O sea que, ingeniero, que coincidan. Si yo digo que el centro de gravedad, centro de rigidez va a ser lo mismo, bueno, excelente, ¿no? Pero casi no se llega. Entonces, siempre hay, por lo menos por acá, si llegamos a un centro de rigidez, estamos bien. Entonces, eso no quiere decir que cuando hacemos una verificación utilizando la norma, la E030, no quiere decir que no haya nada de torsión en planta, no, sino que hay un pequeño porcentaje que sí la norma permite que haya, pero que no sea exagerado, ya que no sea exagerado. Entonces, dentro de la norma sí te permite que sí podemos trabajar con cierta torsión, pero aquí ya estamos demasiado, pues acá le colocamos toda la placa y ya está. Otro horror que cometen, ¿no? ¿Cuál es el otro horror que cometen? Es que por eso cuando hacen un planteamiento arquitectónico, ya el arquitecto debe conocer debe conocer acerca de las rigideces, al menos para que, o al menos también debe conocer lo que es o sea, que no se genere torsión en este caso en la estructura. Entonces, deben tener conocimientos básicos también. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Mira, supongamos que por acá le colocan por aquí va a colocar de esta forma. Van a colocar su ascensor. Ya su ascensor, y todo es concreto, ¿no? El ascensor todo va a ser concreto por acá. Todo va a ser concreto. ¿Sí? Todo concreto. Entonces imagínense, igual, los ascensores por eso tratan de colocar en el centro. Por acá deben colocar un lugar ya estratégico, pero dentro de la distribución arquitectónica deben colocar casi en el centro. No pueden colocar pues un costado. Todo aquí es bastante rígido, todo es concreto, son placas y se va a generar torsión, se va a generar fuerte torsión. Entonces hay que evitar. Entonces hay que tratar de colocar, nuestras placas que sean simétricos, ya simétricos. Otro que hay que evitar que los ascensores, si vamos a trabajar con, por decir, con edificaciones que vamos a plantear más de 5 niveles, ya entonces debemos de 5 o más debemos plantear ya con ascensor, y el ascensor debe estar pues ubicado en un lugar casi en el centro, ¿no? Casi en el centro, para tratar que evitar pues que se presentan torsión. Si yo coloco ahí las placas aquí, si yo coloco todo este ascensor, ¿qué quiere decir? Para que contrarreste eso, debo colocar pues por aquí en esta zona de repente varios placas por aquí, por acá otra placa, así para tratar de que no se genere toda esta torsión, ¿no? Ya, entonces, es recomendable los ascensores colocar en las partes centrales. Entonces, en resumen, siempre hay que tratar de buscar simetrías, así como están observando ustedes.
Ingeniero, una consulta. Adelante. En el caso de placas en forma de L que he visto en esquinas, más que nada, ¿qué sucede? Claro, si le colocamos una placa en este sentido, si colocamos una placa en este sentido. Ya, si colocamos placas así, ¿ve? Si yo coloco una placa en este sentido, como dice en L, así, y así. ¿Dónde colocaría para que compense eso? ¿En qué parte colocaría? A la esquina En la otra esquina. inferior de la derecha. No, abajo, Miguel. Esquina Bueno, inferior. ahí. Aquí se dan cuenta. Ahí trabajaría mucho mejor. ¿Eh? Así, simétrico. ¿Eh? ¿El que me ha consultado está bien? Sí, ingeniero. Ya, entonces hay que buscar así, simetrías. Ya, simetrías. Entonces ustedes lo que van a colocar en su edificación tienen que colocarle al menos pues 2 placas. Si colocan una placa nomás les va a generar torsión. Entonces colóquenle al menos 2 placas así, que estén simétricos. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, solución. Mira, ¿no tiene otro curso después de esto? ¿Perdón? Ya es hora. No, solo preguntaba si tenía tal vez otro curso porque ya es hora. Ah, ya, ¿hasta qué hora tenemos? A las 4:45, ingeniero. 4:45, ya. Listo, entonces nos quedamos aquí, entonces mañana empezamos a desarrollar el ejercicio. Ingeniero, ¿nos podría compartir un favor el PDF para ir revisándolo? Listo, listo. Está en el aula virtual, pero igual esto también les comparto. Listo, muchachos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Listo, muchachos. Ingeniero, gracias. ¿Saben si se grabó? Sí, ¿no? A mí me Sí, sale está que está grabando. grabando, ingeniero. Dice grabando, ingeniero. Sí, ok, listo. Gracias. Ingeniero, hasta luego. Buenas Hasta tardes. mañana, ingeniero. Cuídese Hasta mucho. mañana, Hasta ingeniero. luego, gracias. Igualmente, ingeniero, gracias.